En este corto video quiero explicarte un poco el concepto del círculo de la pobreza. Aunque no te imagines un círculo, simplemente quiero decirte que es un patrón que se repite para todas aquellas personas que viven y dependen de su trabajo. El pobre está condenado a trabajar y la forma en que se desarrolla ese proceso se hace de una forma mecánica y necesitamos conocerla para romper ese mecanismo, para romper ese patrón. Voy a acercar la cámara para que veas, voy a escribir para que tú veas un poco cómo se desarrolla eso. Obviamente, el pobre depende de su trabajo, de lo que él hace con sus manos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú trabajas? Obviamente creas un salario, ganas un salario. Este salario puedes hacer con él dos cosas. Si tú ganas más de lo que gastas, obviamente este salario te produce ganancia. Pero ¿qué pasa cuando tú gastas más de lo que ganas? No importa lo que tú ganes, pero si tú ganas menos de lo que gastas, lógicamente eso te produce una deuda. Entonces, si tú estás creando deudas, obviamente vas a estar obligado o obligada a seguir trabajando para pagar tus deudas. Y no importa lo que ganes, porque hay personas que ganan $10,000 al mes, pero se compran un Ferrari y tienen que estar pagando $6,000 al mes por ese Ferrari. Entonces, al final no les queda mucho al mes, pero la vanidad y el consumismo de la persona hace que entre más gane, más gaste. Y eso es lo que pasa cuando una persona es pobre y gana poco dinero, se conforma con un carrito pequeño, con un carrito económico, y está bien. Pero si de pronto lo ascienden o le aumentan el salario y ya gana el doble de lo que estaba ganando antes, esta persona ya no le gusta su carrito. Esta persona ya quiere un carrito mejor. Entonces ya saca un carrito de más lujo. Y de tal forma, para hacerte la historia corta, entre más ganamos, más gastamos. No sé, es un problema del ser humano que hay personas que ganan $10,000, $20,000 al mes y no les alcanza. Porque como te repito, entre más ganan, más gastan. Y eso se debe a un fenómeno sociológico, psicológico, que lo que se le conoce como consumismo. En otra charla te voy a explicar un poco mejor qué es el consumismo, cómo comienza y cómo se manifiesta en nosotros el consumismo. Este es uno de los principales factores por los cuales nosotros seguimos atrapados en el círculo de la pobreza. Hay mucho de qué hablar con respecto a esto y no lo puedo tocar ahora de lleno porque te estoy tratando de dar un concepto un poco generalizado de cómo es que estamos atrapados nosotros en esta vida de pobre, donde tenemos que trabajar constantemente para ganar un salario y así pagar nuestras deudas. Entonces, la clave para romper este círculo es que no importa si ganas poquito, lo importante es que lo que tú ganes sea más de lo que tú gastes para que esta ganancia la puedas invertir. Y aquí está la clave para romper el círculo de la pobreza. Cuando tú inviertes, aunque sea una ganancia pequeña, pero si tú la inviertes, esta ganancia, o al menos la inviertes, te va a producir más ganancia. Y es el concepto que dicen que el rico es rico porque pone su dinero a trabajar. En cambio, el pobre trabaja para tener dinero. En cambio, el rico pone su dinero a trabajar por él. Y esto es lo que tenemos que hacer para romper el círculo de la pobreza.
No importa que ganes poco, tienes que aprender y tener disciplina para que tu poca ganancia la puedas invertir para que te produzca más ganancias. Es algo así como el interés compuesto. Claro que sigues trabajando y vuelves a ganar un poquito más y vuelves a invertir esta segunda ganancia y poco a poco este círculo se comienza a convertir en una espiral. Poco a poco, dependiendo de lo que tú inviertas, así vas a salir más rápido de este círculo vicioso. Lo importante es que tú comprendas de que el salario te produce ganancias que necesitas invertir, no consumir. Pero el problema que todos tenemos es que lo poquito que ganamos, lo consumimos. Hay una historia de un chinito que llegó a Canadá de hace años y comenzó a trabajar de lavaplatos en un restaurante. Y el chinito solamente comía arroz y pan todo el tiempo. Solo arroz y lo poquito. Fue ahorrando poco a poco lo que él iba ganando como lavaplatos. Y después de 20 años de ahorrar ese poquito, después de 20 años, él compró ese mismo restaurante donde él trabajaba. Y con la ganancia, cuando él compró ese restaurante, lo que sucedió fue de que fue muy inteligente porque él puso su restaurante y convirtió a cada consumidor, a cada cliente en un miembro de su cooperativa. De tal forma que la gente llegaba a comer y después de que gastara $10, él le daba como un retorno del 10% de lo que consumían. Entonces el chinito se hizo rico, pero porque él tuvo la disciplina de ahorrar, y no solo de ahorrar, sino que de invertir su ganancia. Eso es lo que necesitamos hacer, invertir lo poquito que ganamos, no consumirlo, porque como lo expliqué antes, no sé si tú leíste lo que escribí, pero yo les digo que la pobreza no tiene tanto que ver con el dinero que tú tienes, sino con la actitud que tú tienes con respecto al dinero. El pobre casi siempre mira el dinero como algo que solo sirve para ser gastado y consumido. De la misma forma que un coche solamente puede utilizar el combustible para quemarlo y para gastarlo. Entonces nosotros, para salir de este círculo, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos conocer cuáles son los factores que nos mantienen atrapados en la pobreza. Y de eso quiero hablar contigo en la próxima. Te voy a explicar por qué seguimos pobres, por qué estamos pobres y por qué seguimos pobres. ¿Qué es lo que nos está deteniendo y nos está atrapando en la pobreza? Son 6 factores, los más importantes, existen muchos, pero vamos a hablar de eso en la próxima, porque es necesario que entendamos qué es lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra vida. Porque no solo es cuestión de tener dinero, porque hay mucha gente que recibe dinero a través de una herencia, o qué sé yo, se ganaron el premio mayor de la lotería o algo les pasó que les dan dinero, pero eso no los hizo ricos porque al final de un año, 2 años se gastaron todo el dinero que obtuvieron y no supieron cómo invertirlo, no supieron cómo utilizarlo. Entonces necesitamos saber cuáles son los factores que nos mantienen atrapados en la pobreza y de eso vamos a hablar en la próxima. Con respecto a esto, como te repito, es un círculo en el sentido de que es un patrón que estamos repitiendo constantemente. Trabajamos para un salario y este salario o nos da ganancia o nos produce deudas porque ganamos menos de lo que gastamos y entonces tenemos que seguir trabajando para pagar nuestras deudas. Y la clave está en que tenemos que aprender a invertir el dinero para que nos produzca ganancia. Y de ahí obviamente surgen muchas ramificaciones porque también tenemos que pensar cómo invertir nuestro dinero. ¿Cuál es la forma más práctica, más inteligente, más eficiente para invertir nuestro dinero? Y de todo eso vamos a hablar en próximas pláticas. Lo importante es que comencemos a tener una idea clara cómo estamos y por qué estamos donde estamos. ¿Ok? Hasta aquí mis palabras. Si tienes alguna duda, algún comentario o algo, puedes hacerlo.
Si quieres agregar a esto, añadir parte de tu historia, o si tienes preguntas o algo que tú quieras corregir. De todas formas, aquí estamos en un proceso dinámico, democrático, donde todos tenemos que aprender. Yo les recomiendo que comiencen a leer libros porque es importante. Este libro, bueno, yo tengo los libros en inglés, pero yo les recomiendo que lean a esta persona, Robert Kiyosaki. Este tipo te va a cambiar la mentalidad de pobre y te va a ayudar a adaptar o a adoptar una mentalidad de rico. Yo tengo la colección de este escritor porque es muy importante para cualquiera que se considere un emprendedor. Tiene que leer los libros de Robert Kiyosaki porque son fabulosos. Yo te recomiendo el primer libro que yo leí y que parece que es uno de los más sencillos porque ya leí la colección. Todos son bonitos. Puedes comenzar con cualquiera. Si eres joven, hay un libro que habla para los jóvenes, pero yo leí el primer libro que leí se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo te recomiendo que lo leas para que comiences también tú a cambiar, porque este tipo le cambia la mentalidad a uno. Hay otros autores, otros escritores que después te voy a mencionar, que hablan sobre cómo tener éxito, cómo convertirte en una persona exitosa. Y eso es bien importante porque el éxito no solamente quiere decir que tengas dinero. Hay personas que tienen éxito y no son necesariamente millonarios. Simplemente son gente que aprendieron a ser feliz sin mucho dinero. Y ahí está la clave del éxito. No en la cantidad de dinero que tú tengas, sino en la capacidad que tú tengas para ser feliz. De todo eso vamos a platicar. Este es el primer video que estoy haciendo. A lo mejor cambie el formato o tal vez lo mantenga así, no sé, pero ya depende de tu comentario, de tu retroalimentación que quieras darme. Y vamos a seguir con esto, ¿ok? Espero de que esto te haya quedado claro, como te repito, y si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, puedes hacerla abajo y vamos a hablar un poco más de eso, ¿ok? Hasta luego.